Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Hay muchas cosas pasando en materia económica, en materia financiera, no solo los mercados de bonos, las acciones, el tambaleo entre el Banco de Japón y la Reserva Federal y Estados Unidos y las bolsas y demás. Vamos a tratar en este episodio de Peras y Manzanas de explicar un poco la decisión que tomó Banco de México la semana pasada cuando decidió mover la tasa de interés de referencia de 11% a 10.75, es decir, una disminución de 25 puntos base en la tasa de interés. ¿Por qué es importante entender esta decisión o por qué es importante tratar de ver qué fue lo que motivó a la Junta de Gobierno de Banco de México a tomar esta decisión cuando pues tenemos datos de inflación que no son los más halagüeños en este momento? Llevamos ya 4 meses en los que la inflación sube de forma consecutiva y pues uno pensaría que cuando ves estos datos de inflación, pues Banco de México o cualquier banco central tendría que estar siguiendo una política monetaria más restrictiva, es decir, subir las tasas de interés para frenar el incremento en precios. Pero bueno, creo que vale la pena entender un poquito más cuál es el objetivo o a qué tiene que dedicarse Banco de México, cuál es la finalidad de Banco de México. Y para eso yo creo que pues lo más claro, si es que luego es claro, es hablar de la ley que rige Banco de México, la ley de Banco de México. Y a mí me gustaría tocar los artículos, el artículo 2 y el artículo 3. ¿Por qué son importantes estos artículos? Pues para entender un poco la política monetaria y la decisión que se tomó la semana pasada. Entonces voy a leer tal cual el artículo 2 y luego nos vamos a ir platicándolo poco a poco. El artículo 2 de la Ley de Banco de México señala: el Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Bueno, ya tenemos el artículo 2 ahí y eso ya nos da unas pistas de lo que tiene que hacer. En primer lugar, lo que pues creo que todos vinculamos con la actividad de un banco central, que es darle a la economía la moneda que va a ser eso que nos va a permitir hacer transacciones. Pero la segunda oración de este artículo dice que el objetivo prioritario de Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Es decir, aquí lo que tiene que hacer Banco de México es intentar, y digo intentar con todo cuidado, intentar que los precios de los bienes y servicios que todos consumimos, pues no se incrementen de tal forma que se pierda el valor del peso mexicano. Es decir, que los 100 pesos que tenías a finales del año pasado te alcancen para lo mismo este año. Es decir, que no se vaya deteriorando para lo que te alcanza esa moneda porque los precios están subiendo. Ahí está, creo que la clave de estas decisiones y la complejidad de estas decisiones. Luego nos habla de promover el sano desarrollo del sistema financiero y para eso emite regulación y luego tiene también temas que tienen que ver con la Comisión Nacional Bancaria y Valores y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, es decir, que si se hacen pagos y se liquidan entre organismos que puedan funcionar estos pagos y que todo fluya de la mejor manera. Ahora, vamos a enfocarnos en esta segunda línea, el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.
El jueves pasado, en la mañana, muy temprano, cuando el INEGI nos da la información de precios, pues vimos que la inflación rebasó el 5%. La meta de Banco de México, el objetivo de inflación es 3%. Y entonces ustedes me van a decir, oye, pero ¿por qué hay una meta de inflación si el chiste es promover que no se deteriore el poder adquisitivo de la moneda? Sí, en efecto, pero también mantener la inflación en cero es una meta, uno, irreal, y hay que pensar, en segundo lugar, que cuando los precios se están moviendo, también hablan de una capacidad de compra, ¿no? Cuando se incrementa la capacidad de demanda de los consumidores, pues se van presionando y se van moviendo los precios. Así que también, así como no nos gusta que haya deflación, es decir, que los precios bajen, sí nos gusta que haya un poquito de inflación. No mucha inflación, pero sí un poquito de inflación, y la meta de Banco de México es 3%. No todo, y un rango, más menos 1%, y ese es el rango que tiene Banco de México porque pues reconoce que no todo está bajo su control, cosa que tendríamos que reconocer todos los demás. La meta de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, es 2%. Y habrá otros bancos centrales de diferentes países que tengan metas distintas, porque la inflación pues no puede ser igual para todas las economías, ni pretendemos que así sea. Entonces, ¿cómo regula o cómo controla Banco de México la inflación? Que no es regularla y tampoco es controlarla. ¿Cómo intenta que no se deteriore el poder adquisitivo? Bueno, pues la herramienta básica, no es la única, pero yo diría que prácticamente sí, que tiene es la tasa de interés. Y pues podríamos preguntarnos, ¿y por qué la tasa de interés? Cuando aumenta la tasa de interés, de alguna manera se cambian los incentivos de los consumidores a dejar de consumir. Te hace más caro el consumo hoy porque si sube la tasa de interés, te podría convenir, todo en términos relativos, dejar tu dinero en el banco o en alguna institución financiera o tener un bono que te pague una tasa, porque te está pagando más bien una tasa de interés más alta. Es decir, si un bono, si yo compro, voy a inventar un CETE que me paga 11%, pues a lo mejor postergo el consumo de algo porque el rendimiento que me va a dar no consumir, es decir, ahorrarlo, rayita, invertirlo en este momento, me paga un rendimiento mayor que el rendimiento que me podría dar ese bien que voy a consumir. Y así pues va desincentivando el consumo. En este sentido, pues Banco de México ha tenido una política o tuvo una política monetaria restrictiva el año pasado porque la inflación estaba subiendo de forma importante, y este año ya se empezó a hablar con mucha claridad de ir cambiando el ciclo de tasas de interés, es decir, que ya empezaran las tasas de interés a bajar porque la tasa real que estaba pagando o que está pagando México pues es muy alta en términos comparativos con otras economías. Hay que recordar que la tasa real no es otra cosa más que la tasa de interés nominal y le descontamos la inflación. Entonces, por ejemplo, si la tasa de interés nominal es 11% y la inflación es 1%, pues entonces la tasa real es 10%. Así que, pues la tasa de interés real en este momento en México, pues sí está por ahí del 6%, y eso es una tasa de interés real alta en términos comparativos si pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que está pagando alrededor de una tasa de 5% con un dato de inflación de más o menos 3%, 2.9 fue el último dato, lo cual da una tasa de interés real de 2%. Entonces, México se ha vuelto un lugar interesante porque está pagando unas tasas de interés muy altas, pero al mismo tiempo, si uno, pensemos del otro lado, si uno tiene un proyecto de inversión, pues ese proyecto de inversión te tiene que dar un mayor rendimiento para que te convenga poner ese dinero en una inversión y no ponerlo en un bono que te está pagando una tasa de interés real muy alta. Entonces, así como esta tasa, este incremento en la tasa de interés desincentiva el consumo, pues también puede desincentivar la inversión, y en ese sentido, pues puede frenar la economía una tasa de interés alta.
Por lo tanto, ya se hablaba desde finales del año pasado, quizás un poco antes, de la posibilidad de que el Banco Central de México y los bancos centrales de otras economías, en particular de Estados Unidos, ya cambiaran de etapa del ciclo, es decir, dejaran de subir y empezaron a bajar. Empezaron a bajar tasas porque pues ya se ve en primer lugar una desaceleración en materia económica, ya se ve un freno, pero sobre todo en tema inflacionario. Ya claramente estamos en un proceso, o estábamos, ya no sé qué tiempo usar, un proceso desinflacionario donde la inflación, sigue habiendo inflación, sigue siendo positiva, pero esta va disminuyendo. Bueno, entonces en este contexto, Banco de México en marzo recortó la tasa de interés, la llevó de 11.25% a 11%, y después seguimos viendo datos de inflación, y estos datos de inflación pues no eran los más optimistas que habíamos tenido. Van pasando los meses, Banco de México se mantiene en esta tasa de interés de 11%, y de repente llega la decisión del Banco Central, de la Junta de Gobierno de Banco de México, hace algunos días. Y bueno, pues en la mañana sale el dato del INEGI, como ya lo mencionamos, sube la inflación, no solo una inflación alta por arriba del 5.5%, sino que ya estamos en el cuarto mes consecutivo en el que sube la tasa de interés. Pasan las horas, eso se anuncia a las 6 de la mañana, más o menos cuando el INEGI saca sus datos, y luego a la 1 de la tarde se nos informa la decisión de la Junta de Gobierno de Banco de México. Ante este dato de inflación, hubo muchos analistas que decían, Banco de México no va a poder recortar la tasa, la va a tener que mantener en 11, como estaba, porque el dato de inflación no fue el dato que queríamos o el dato que ya estamos buscando en la economía mexicana, que es pues continuar esta tendencia de desinflación. Y no solo eso, ya llevamos 4 meses en los que la inflación pues subía y subía. Sí hay incrementos muy importantes en el precio de frutas y verduras, pero también hay incrementos que llaman la atención en otro componente como los servicios, y ahí ya es más claro que más que ser un tema de oferta, es un tema de demanda. Entonces, a la 1 de la tarde anuncia Banco de México su decisión, y la decisión fue disminuir la tasa de interés en 25 puntos base a 10.75. Y en ese momento pues hubo muchas voces que se alzaron y dijeron, ¿qué está pasando con Banco de México? ¿Por qué toma esta decisión si el dato de inflación pues no fue un dato bueno? Y bueno, además, la decisión fue dividida hay 5 miembros en la Junta de Gobierno, y 3 votaron a favor de que disminuyera la tasa y 2 a favor de que se mantuviera la tasa en 11%. Entonces, llamó la atención esta decisión dividida, y a mí me gustaría empezar un poco en esta explicación o intento de explicación por esta decisión dividida. A mí no me parece que sea ni grave ni dramático que la decisión sea dividida. Si tenemos 5 expertos en materia monetaria, uno esperaría que pues, las decisiones, que no hubiera necesariamente consenso, que hubiera discusiones informadas, que hubiera diferentes puntos de vista, sobre todo en un momento con datos tan complicados como los que estamos viendo en el contexto internacional y de perspectiva hacia adelante. Entonces, pues a mí el que la decisión haya sido dividida no me agobió demasiado, pero sí es importante decir que es una decisión que no se había visto así desde creo que 2016 o 2017, una votación 3-2. Bueno, el siguiente tema. Cuando se hicieron muchas olas sobre esta disminución de tasas, pues hubo voces, obviamente, que iban a explicar esta decisión y por qué bajó. Y uno de los argumentos, quizás el argumento más utilizado y el que tiene, yo creo que más sustento, es que Banco de México no únicamente, o la Junta de los miembros de la Junta de Banco de México, no toman sus decisiones únicamente, me parece normal, únicamente con un dato, ¿no? Con el dato de inflación de ese día en la mañana. Hay mucha información, además, pues al final del día la reunión de la Junta no es solo el jueves, hay reunión desde el miércoles, entonces la información que se analiza es muchísima, hay muchísima información, y bueno, pues obviamente hay puntos de vista distintos. Entonces, cuando se explica el porqué de esta disminución de tasas, se explica, la gobernadora de Banco de México y algunos subgobernadores del banco dicen, bueno, pues bajamos esta tasa, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, debido a que
tenemos perspectivas de mejora en la tendencia de inflación. Y rápidamente voltea uno al informe de Banco de México de ese mismo día y dices, oye, pues, ¿cuál? Bueno, no es el informe de Banco de México, es lo que publican el día de la decisión de tasas. Y vemos que Banco de México incrementa su perspectiva de inflación de 4% a 4.4% para el cierre de este año. Y entonces, pues llama la atención. Dices, oye, sí, las perspectivas, pero también me están diciendo que la perspectiva de inflación sube. Y hay que decir algo que a mí me parece muy importante. Banco de México sí tiene el objetivo de tener una inflación de 3%, pero al mismo tiempo, no toda la inflación. Hay que recordar que la inflación está calculada con los precios de miles de bienes y servicios. Banco de México no controla ni queremos que controle precios. Y en ese sentido, Banco de México tiene más injerencias sobre lo que se conoce como el rubro de inflación subyacente, que la inflación subyacente tiene el conjunto de bienes que representan más condiciones de mercado, más de oferta y demanda. El otro pedazo de toda la inflación, el conjunto de no subyacente, ahí hay precios de bienes que tienen una característica más estacional, por ejemplo, las frutas y verduras, que dependen de literalmente las estaciones del año, o bienes o servicios que son básicamente controlados por el gobierno. Pensemos en las tarifas de transporte público, de la luz, de la gasolina, ese tipo de productos. Ahí sí, la verdad es que la decisión de tasas de Banco de México pues no puede hacer nada sobre la inflación no subyacente, pero sí puede tocar algo de la inflación subyacente. Y el argumento de algunos miembros de la Junta de Gobierno, y además me parece que es un argumento correcto, es que la inflación subyacente había estado disminuyendo o ha estado disminuyendo de forma continua, a lo mejor no en el ritmo que nos gustaría y a lo mejor no en la magnitud que nos gustaría, pero sí hay una tendencia clara de disminución en la inflación subyacente y eso es básicamente lo que lleva a la decisión. No es, desde luego, una decisión que se tome únicamente con dos puntos de datos, con dos numeritos nada más, sino que se usa una cantidad importantísima de información. Hay quien dice que no podemos tomar información con base en datos que todavía no existen, como los datos prospectivos de futuro, pero al final del día así tomamos las decisiones todo el tiempo, ¿no? Sí, desde luego consideramos información del pasado, pero también estamos considerando las expectativas. Y si bien Banco de México tiene como objetivo prioritario el control de la inflación, a la hora que se toma la decisión no puede observar, y no lo hace, únicamente la información de precios, sino información de todo lo que está sucediendo en la economía mexicana y en otras economías, porque vivimos en un contexto internacional donde no solo hay libre comercio, sino que hay pues movilidad de capitales. Y esa movilidad de capitales pues tiene incidencia sobre las tasas de interés, sobre los tipos de cambio y en consecuencia sobre los precios. Así que sí, fue una decisión que llamó la atención. A mí no me corresponde decir si fue una decisión acertada o no. Sin embargo, sí me corresponde tratar de explicar un poquito lo que se toma en cuenta para tomar una decisión así. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.